La Clase Radio. Construyendo perspectiva. Ignacio Bardesio conduce este espacio para reflexionar sobre la actualidad sindical, los derechos en la obra y la perspectiva de quienes transforman el país con sus manos. Bienvenidos a un nuevo programa de Construyendo Perspectiva, en lo cual, creo que han sido horas extremadamente tensas, con una mezcla de diferentes emociones y con el resultado final que fue de enorme alegría, de mucha felicidad, de que hayamos logrado en esta 11ª ronda de consejos de salario un nuevo convenio colectivo. No queda más nada que solamente saludar y felicitar al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la construcción a lo largo y ancho del país, en el departamento de Maldonado, que se hicieron enormes esfuerzos para obtener este resultado. Y creemos que estamos justo atravesando una etapa que va a quedar marcada en la historia con respecto a esta obtención. Creo que es necesario que también saludemos a la delegación de Consejo de Salario, a nuestros compañeros que están allí, a cada uno de ellos mandarles un fuerte abrazo y decirles que gracias a ellos logran que cada día nos sientamos más más orgullosos de nuestra organización sindical, de ser parte de nuestro Zunca. Antes de abordar algún tema más en detalle con respecto al convenio, quisiéramos trasladar alguna información en particular que tiene que ver que el martes 11 de 9 a 13 horas, nuestra central obrera va a desarrollar un paro parcial de 9 a 13 horas a nivel nacional, donde cada departamento aplicará la medida en función de sus condiciones. Y tiene que ver una nueva medida vinculado a nuestra plataforma de coyuntura, que estamos en el proceso de la discusión por la rendición de cuentas, y nuestros compañeros, el movimiento sindical en general, entiende que ahí tenemos, el gobierno tiene un déficit, tiene una dificultad con respecto a los recursos que se destinan a lugares que son estratégicos para desarrollar las condiciones para que nuestro pueblo pueda vivir cada día mejor. Tiene que ver con incrementar presupuesto para la educación, justo en el marco, en el preámbulo del Congreso Nacional de Educación, que vamos a ver si en los próximos programas podemos traer a algún docente, alguna docente que nos pueda contar en detalle cómo viene desarrollándose. Tiene que ver con la necesidad de seguir profundizando la discusión y que se destinen mucho más recursos a la pobreza infantil, a la primera infancia, y nosotros insistimos con nuestra propuesta que fue presentada ya hace algún tiempo, que tiene que ver con gravar al 1% de las personas más ricas de este país, en lo cual, ya que no se encuentran otros mecanismos para poder destinar recursos a combatir la pobreza infantil, que es una pena que nosotros, es triste que en nuestro país todavía sigamos discutiendo sobre pobreza infantil, sigamos discutiendo sobre soberanía alimentaria cuando un país que produce alimento para 30 millones de personas, un país que tiene muchos reconocimientos por el nivel de producción agrícola, el nivel de producción de granos, es decir, siempre nuestro pequeño país está ubicado en los primeros lugares, en los primeros rankings de niveles de exportación, y cómo no somos capaces de que toda esa producción podamos destinar por lo menos para garantizar alimentación a los niños más pobres de este país. Y en ese sentido nuestra central obrera quiere seguir profundizando con este reclamo y este planteo. Tiene que ver el paro también con respecto al
no cumplimiento de los que acordamos en el diálogo social con el Poder Ejecutivo, en lo cual nosotros fuimos muy tajantes que los acuerdos que se desarrollan, que llegan a un fin, se tienen que cumplir. Y aquí hubo, por parte del Poder Ejecutivo, producto de las presiones de la SAFAP, un cambio en el rumbo de ese acuerdo, y nosotros como movimiento sindical fuimos claros que vamos a seguir dando pelea con respecto a esto, y más con algo tan sensible para nosotros que tiene que ver la seguridad social y tiene que ver también con cortar el lucro que hacen estas empresas multinacionales con nuestros beneficios, con nuestro aporte, que a lo largo de nuestra vida lo destinamos al Banco de Previsión Social, pero que la SAFAP, producto de este tipo de reglamentación que existe, utilizan nuestros recursos para beneficiarse ellos, y desarrollar más capital para esas empresas. En ese sentido, acá en el departamento no está establecida todavía cuál va a ser las características del paro. Va a haber reunión en estas horas. Y nosotros como Sindicato de la Construcción exhortamos a todos los trabajadores y trabajadoras de participar de esta movilización, de este paro, que es muy importante en esta etapa en la cual vivimos, producto de que, bueno, es necesario que el campo popular pueda seguir avanzando en mejores condiciones de vida. También es importante que nosotros mencionemos que la semana pasada la Central Obrera, nuestro PCNT, hizo algo que también hay que destacar, que dio fin a la campaña nacional de recolección de abrigos, y se le fue entregada al Ministerio de Desarrollo Social para poder distribuir en la población más vulnerable más de 22.000 prendas, 22.400 y pico de prendas que se recaudaron en todo el país, donde fue una jornada muy emotiva, en lo cual nosotros, bueno, allí también, cerca de los más débiles, cerca de los más humildes, con esta cuestión de nuestras raíces artiguistas que siempre colocamos en primer lugar al más vulnerable, en lo cual allí hicimos un despliegue significativo y logramos ese resultado. Por lo tanto, agradecer también la colaboración del pueblo, y que esto demuestra también que hay reservas en nuestro pueblo, que hay raíces de solidaridad, que solamente tener la iniciativa, solamente ponernos en campaña de desarrollar este tipo de acciones, y que el pueblo responde. Así que orgulloso de ser uruguayo en este sentido también, y ser miembro del movimiento sindical. Nosotros, compañeros y compañeras, bueno, como decía recién, tuvimos una jornada muy extensa la semana pasada, que tiene que ver con la firma del preacuerdo del convenio colectivo, en lo cual fue un conflicto muy extenso, en lo cual, después de haber pasado 126 días de haberse vencido el convenio colectivo, en lo cual nuestro sindicato desarrolló acciones de forma permanente en más de 90 días. Esto es las asambleas distorsivas, esto es cortes de jornada, esto es los plenarios, esto es las movilizaciones que se hicieron en diferentes puntos del país. Esto es la movilización nacional que también desarrollamos en el medio del conflicto. Es decir, 90 días que fueron de lucha permanente de parte de todos los trabajadores y trabajadoras de la construcción, y eso es muy, muy digno de resaltar, porque hay que tener niveles de convicción altos para poder entender cómo somos capaces de desarrollar este tipo de conflicto. Y yo creo que lo primero que tenemos que destacar, ¿cuál es el primer triunfo de esta obtención del preacuerdo? El primer triunfo es la unidad de los trabajadores y trabajadoras de la construcción en el medio del conflicto. Es decir, o al haber terminado el conflicto con
con unanimidad de los trabajadores de la construcción y trabajadoras de la construcción, que al ser un conflicto tan desgastante, donde evidentemente se sintieron las medidas por parte de los compañeros y compañeras, por parte de la familia, pero en ningún momento hubo señales de eh, romper la unidad del sindicato. Porque lo que sería preocupante que nosotros hayamos obtenido este preacuerdo, pero tengamos a diferentes compañeros molestos por el proceso de lucha, tengamos a departamentales que estén en contra de lo que se obtuvo en el convenio colectivo. Es decir, y eso no pasó. Pero ¿por qué lo remarcamos? Porque en el medio de todo ese conflicto hubo una campaña durísima, extremadamente dura, por parte de los que no nos quieren, por parte de que algunos incluso nos odian, y utilizaban permanentemente elementos para debilitar la unidad del sindicato, así sea de buscar la manera de que los trabajadores confrontemos contra trabajadores, de utilizar dinero del punto de vista de la comunicación, pagando a publicidades falsas, pagando eh, a páginas que promovían y promocionaban un estado de situación que no es la real, un estado de situación en el futuro que no es el real, que tiene que ver con que vamos a generar muchas dificultades económicas en el país, que vamos a generar la huida de empresarios y de inversores en el país. Es decir, toda esa campaña mediática que fue durísima ayer era un día y otro día también, el desprestigio de nuestros compañeros de las diferentes direcciones, el desprestigio de cómo nosotros desarrollamos la lucha, en lo cual no creo que exista sindicato que esté por encima nuestro. Pueden haber iguales, pero no por encima nuestro de la democracia a la hora de resolver las medidas de lucha. Y la democracia obrera fue avanzando, fue profundizando las medidas y hoy los resultados son que tenemos un preacuerdo colectivo que es maravilloso para todos nosotros. Creo que al haber iniciado esta pelea con la unidad de la plataforma, donde todos los compañeros que integran la dirección de Zunca estábamos de acuerdo con el contenido de la plataforma, y evidentemente que también lo que hay que reconocer y lo que tenemos que valorar, compañeros y compañeras, que este convenio, el resultado de este convenio, se da en un contexto muy particular y es un contexto, diríamos que totalmente diferente a la realidad que nosotros estamos viviendo hoy, con mucha felicidad. Tiene que ver con que nosotros logramos obtener la reducción de la jornada laboral, que es un hecho histórico, y se da en el contexto donde primero todas las cámaras empresariales se manifestaron en contra de esta reivindicación, todas, la de comercio, la de industria, la Federación Rural, bueno, las cámaras de la construcción en su momento, es decir, todas las industrias se manifestaron en contra, por lo tanto nuestra pelea no era solamente con la Cámara de la Construcción, era con todas las cámaras del Uruguay. Eso es lo primero. Segundo, en un contexto donde las cámaras estaban tratando de demonizar al movimiento sindical y denunciar en la Organización Internacional del Trabajo, es decir, la OIT, para que Uruguay entre en la lista chica, en la lista de las listas negras que se le dice, con todos los perjuicios que eso genera para el país, para el desarrollo comercial, para el desarrollo económico. No les importó. Lo que sí ellos querían buscar era, en su objetivo, en sus intereses, trataban de que Uruguay quedara exento de algunos beneficios para que coartar el avance del movimiento sindical. Por lo tanto, una denuncia que fue muy dura en la OIT, en lo cual nuestros representantes, con el ministro de Trabajo a la cabeza, con el movimiento sindical, cuando le tocó participar también, fuimos capaces de dar la discusión, dar la batalla allí en ese ámbito para demostrar que lo que se estaba diciendo
no era real, no era la realidad del país, que el país demuestra, los índices económicos demuestran de que los empresarios de nuestro país cada vez tienen más tasa de ganancia, y esto desde la pandemia hasta acá se ha profundizado muchísimo. Y en un contexto donde la región, compañeros y compañeras, también hay que tenerlo en cuenta, la región viene apuntando a aumentar las horas de trabajo. En Argentina, el gobierno de Milei realizó una reforma laboral que los trabajadores trabajan hasta 12 horas por día, en esta de la propuesta flexible que ustedes recordarán que en su momento nos hicieron las cámaras de la construcción, la flexibilidad horaria para beneficios de ellos. Bueno, eso se aplica ya en Argentina, donde, donde se logró avanzar en su momento, que fue en Chile con la reducción de la jornada laboral. El nuevo presidente, al otro día de haber ganado, ya manifestó la reforma laboral, donde también plantea el trabajo hasta 12 horas por día, es decir, lo que logró el movimiento sindical en un periodo, lo perdió enseguida cuando viene un nuevo presidente de ultraderecha. Lo que está promocionando Bolsonaro en el marco de las campañas que se va a desarrollar ahora por el gobierno de Brasil, donde por un lado Lula plantea y presenta en el Parlamento la necesidad de hacer una reforma y reducción de la jornada laboral. Por otro lado, el candidato Bolsonaro plantea la flexibilidad horaria para la productividad, para la competitividad. Bueno, todos sabemos el discurso cuál es. Donde en Paraguay, en Perú, también se trabajan en condiciones muy adversas para las condiciones que tenemos que tener los trabajadores, en lo cual en Perú también se está promocionando la flexibilidad horaria, es decir, un contexto regional que va hacia un rumbo y nosotros acá tironeamos para el otro rumbo. Creo que eso también es extremadamente importante de dimensionar lo que logramos en este convenio colectivo. No es menor. Y esto también nos tiene que quedar claro, compañeros y compañeras, que nuestras luchas por característica son nacionales. Nosotros le damos nuestra impronta, nuestra forma de pelear, pero en su contenido son internacionales siempre. Y esto lo digo porque hay compañeros que a veces plantean por qué hablamos sobre otros países, qué es lo que pasa. Bueno, acá queda claro que siempre las decisiones se toman en un contexto regional donde evidentemente nosotros aquí rompimos el molde, por eso hay que dimensionar de lo que hemos conseguido. Y bueno, una plataforma que tiene muchos elementos que nos habíamos propuesto. Evidentemente el principal es la reducción de la jornada laboral, que se va a ir aplicando de forma paulatina hasta 2030, donde las empresas van a tener dos mecanismos para poder utilizar esta reducción, es decir, para aplicar la reducción. Uno consiste en que en agosto del 2027 nosotros, la posibilidad que ellos manejan es trabajar de lunes a jueves, 9 horas, y el viernes trabajar, en vez de 8 horas, trabajar 7 horas. Eso es un mecanismo que ellos pueden utilizar para bajar la reducción de la jornada laboral en el año 2028. El otro mecanismo que pueden utilizar es trabajar de lunes a miércoles 9 horas y jueves y viernes 8 horas. Son los dos mecanismos que puede utilizar la empresa para poder aplicar esta medida. Después, en el año 2029, lo mismo. Se trabaja de lunes a jueves 9 horas, el viernes en vez de trabajar 7, trabaja 6, o el otro mecanismo es trabajar de lunes a martes 9 horas, miércoles, jueves y viernes 8 horas. Esa más o menos es el mecanismo hasta llegar a 2030, donde vamos a tener la reducción total de la jornada a 40 horas semanales. Y acá, compañeros, creo que lo más importante es destacar que nosotros estamos recuperando libertad con esta reivindicación. Estamos recuperando tiempo, que es muy valioso, que eso va a repercutir en muchos elementos de nuestras vidas. Va a repercutir en menos carga física, sobrecarga física para nuestra salud. Va
a repercutir que vamos a tener al menos dos días al mes que no vamos a ir a la obra producto de esta reducción, si lo cuantificamos en hora, 24 días al año que no vamos a ir a la obra a partir de este triunfo. Esto va a fortalecer quizás nuestros vínculos más familiares, de estar más tiempo con los hijos, de poder ir toda la semana a la escuela a buscarlos al menos a la tarde. Es decir, hay factores que son diversos y que tiene que ver también con mejorar nuestra vida. Luego creo que para destacar también tiene que ver con la obtención del acuerdo en lo salarial. Nosotros acordamos la fórmula que conquistamos un aumento de un 5,17% a partir del 1 de abril. Y bueno, acá creo que lo importante es tener en cuenta la retroactividad, que se acuerdan que en su momento las empresas no querían pagar la retroactividad, querían pagar a partir de la firma del convenio, en lo cual nosotros le dijimos que no. La retroactividad que se va a pagar de esta manera. Abril y mayo se va a pagar en el mes de agosto. Deberían de venir en dos recibos diferentes, uno de abril y otro de mayo, aparte el de la quincena, ¿no? Deberían venir aparte. Después nos queda el mes de junio, que se tiene que pagar con la primera quincena de septiembre, y el mes de julio, que se tiene que pagar con la segunda quincena de diciembre, y ahí quedaríamos al día con la deuda. ¿Qué es lo importante a destacar en esta reivindicación también, compañero? Son dos cosas que son claves para nosotros. Primero, remarcar que cuando nosotros iniciamos la discusión de consejos de salario, ustedes recordarán que las pautas salariales estaban muy por debajo de nuestras pretensiones, estaban muy por debajo de lo que la industria demostraba en función del crecimiento ininterrumpido desde el punto de vista de inversión, del punto de vista de las tasas de ganancia, del punto de vista del impacto del Producto Bruto Interno. Es decir, es una industria que genera alrededor de 1.300 millones de dólares anuales, es una industria que genera trabajo para 250.000 personas de trabajos directos e indirectos. Es decir, es un engranaje fundamental para la economía del país, principalmente la economía interna. Por lo tanto, los índices económicos demostraban que había margen para poder crecer salario, no empatar y mucho menos retroceder. En ese sentido, nos manifestamos en contra del planteo del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Economía en particular con respecto a las pautas. Por lo tanto, iniciamos desde allí. El otro elemento que nosotros teníamos como para rechazar tenía que ver con que el Ministerio de Economía pretendía que nosotros hiciéramos los ajustes semestrales y no anuales como lo venimos haciendo. Y esto es un ejemplo muy sencillo de explicar. Si a nosotros nos piden que hagamos una tarea particular, levantar una pared, y nos pagan 2.000 pesos en la pared, nosotros queremos que nos paguen los 2.000 pesos en la mano, ¿no? Cuando hagamos la pared. No que te den 1.000 pesos ahora y a fin de año que nos den otros 1.000 pesos. Por lo tanto, eso así se explica el mecanismo que quería utilizar Economía para poder pagarnos el aumento o el ajuste que nosotros acordemos en el convenio. Por lo tanto, esto también las empresas estaban de acuerdo, evidentemente, y logramos también revertir esto por intermedio de la lucha que desarrollamos en estos meses. El otro componente fundamental que también hay que remarcar, compañero, que también refleja el nivel de lucha y el nivel de avance que hemos tenido, que tiene que ver con que el convenio anterior nosotros logramos un aumento que a la hora de cerrar el convenio anterior estuvimos 2 puntos por encima de lo que deberíamos haber estado. Y eso tiene que ver con la discusión que dimos en su momento, también por la movilización. Ustedes recordarán que el convenio anterior también fue muy duro, 90 días que se había vencido el convenio, y ahí logramos que esos 2 puntos que
tenían intenciones de descontarnos las cámaras empresariales y el ministerio, dijimos de que de ninguna manera que eso había sido parte de la lucha, había sido parte de la movilización de los trabajadores, del sacrificio de los compañeros y compañeras, por lo tanto eso iba a ser intocable para nosotros y bueno, lo logramos sostener también en este proceso. Es decir, lo que hay que destacar es que en el periodo anterior nosotros crecimos por encima de lo que estaba establecido, por encima de lo que pretendía el gobierno y las cámaras, y crecimos el salario real como una cuestión que hay que valorar, porque a veces vos podés crecer, podés tener un aumento, pero si no se refleja después en el impacto a la hora de que vos vayas a comprar productos de la canasta básica, por ejemplo, evidentemente que el crecimiento se puede diluir en cualquier aumento de cualquier producto de primera necesidad. Por lo tanto, destacamos eso y también fue parte del resultado de este convenio colectivo. Y después, compañeros y compañeras, bueno, hay montones de elementos que evidentemente se va a manifestar, se va a presentar la plataforma completa en la Asamblea General. El día de ayer el Ejecutivo Nacional se reunió después de haber ido la mañana, haberle presentado al Ministerio de Trabajo el preacuerdo que firmamos con el sector empresarial. El Ministerio recibió y homologó nuestro acuerdo. Lo único que queda ahora es que la Asamblea General lo ratifique y luego de esa reunión del Ministerio de Trabajo se desarrolló un Ejecutivo Nacional donde nuestro secretario general Javier Díaz da el informe del proceso de lucha, el informe y los componentes del acuerdo, en lo cual, compañeros, queremos decir con mucha alegría de que ese Ejecutivo votó por unanimidad, pero no solamente unanimidad, sino aplausos y abrazos entre los compañeros, demostrando la felicidad que tenemos y demostrando el nivel de lucha que podemos desarrollar, el nivel de avance que podemos desarrollar cuando nos encontramos unidos en un mismo objetivo. Por lo tanto, también saludar al Ejecutivo Nacional, a los compañeros que tienen esa enorme responsabilidad y en definitiva, la resolución de ese Comité Ejecutivo Nacional tiene que ver con que el día 13, a las 10 de la mañana en la Plaza 1 de Mayo, vamos a desarrollar la Asamblea General que va a presentar, va a dejar sujeto a la decisión de las manos de nuestros compañeros y compañeras del Zunca para que se pueda aprobar este convenio colectivo. En el correr de las horas los compañeros de la departamental van a plantear cuál va a ser las características del paro de ese día. Seguramente sea un paro de 24 horas, seguramente se salga temprano del Zunca para llegar a tiempo a la Asamblea General. Y bueno, creemos que es importante mencionar la necesidad de que se participe, evidentemente, de que todos podamos estar allí, porque va a ser un día, creemos, de festejo, de algarabía por haber conquistado este convenio colectivo. Hay un tema que queremos remarcar, compañeros, que tiene que ver que nosotros este programa lo grabamos los jueves y sale los viernes. Entonces pueden haber cosas que pueden estar atrasadas a la hora de decir los cambios que hay tan dinámicos en lo cotidiano. Puede ser una cosa que estemos grabando hoy y que al otro día haya pasado una noticia quizás que sea digna de mencionar, pero bueno, el programa viene grabado el día anterior. Por eso, por ejemplo, creemos que mañana viernes va a haber plenario y ahí se van a definir varios elementos de lo que decíamos recién, características del paro del PCNT, características de la movilización del 24, del 13 para la Asamblea General. Es decir, evidentemente que hay elementos que se van a discutir el día de mañana. Y bueno, en ese sentido, algunos elementos que son buenos que mencionemos, que tiene que ver con algunas mejoras de beneficio, que tiene que ver con algunas conquistas en particular, con respecto a los puntos de seguridad y salud en el trabajo, con respecto a los fondos sociales, va a haber un nuevo beneficio del FOSBOC, va a haber también comisiones que van a trabajar en un plazo de 90 días para mejorar algunos elementos que nosotros también discutimos
que era necesario tener en cuenta para mejorar. Eso es como el trabajo migrante, por ejemplo, el tema de la situación de los viáticos, la reglamentación y mejorar las redacciones. El tema del FOSER, se va a conformar una comisión para que presente un proyecto de ley para, por ejemplo, eliminar el año ventana, es decir, un trabajador que saca su plata y cuando queda cesado, pero entra a trabajar en una obra, trabaja 6 meses y no puede sacar el fondo porque tiene que esperar el año. Bueno, la idea es eliminar eso y mejorar algunos temas también de la redacción. Es decir, tenemos montones de elementos que, bueno, pretendemos que nuestro secretario general lo presente a la Asamblea General y pueda ser aprobada esta plataforma, este convenio colectivo que para nosotros es muy importante. Bueno, por último, antes de retirarnos, bueno, queremos mandarle un apretado abrazo a los compañeros y compañeras de la obra San Rafael, que están, bueno, atravesando una situación compleja, producto de que la empresa en particular, la empresa Criba y el inversor, están poniendo de rehén a los trabajadores porque, bueno, en el medio del conflicto por consejo de salario, enviaron al seguro de paro a un grupo de trabajadores. Después, en función de cómo venía avanzando la negociación colectiva, que todo indicaba de que se iba a resolver, la empresa redobló la apuesta y volvió a enviar al seguro de paro a montones de compañeros allí, en lo cual, bueno, los compañeros del centro de trabajo, la departamental, pudieron por lo menos reincorporar a aquellos trabajadores que no tenían para el seguro de paro, pero hubo una reunión de Ministerio de Trabajo, de conciliación, y la empresa se niega a reincorporar a los trabajadores, teniendo en cuenta que ya terminó el conflicto, ya estamos con el acuerdo firmado, en lo cual, en el acuerdo, cuando se firma, se le dio plazo a las empresas para incorporar a los trabajadores que habían cesado hasta el viernes 7, pero la empresa está parada firme de que no va a retomar a los trabajadores porque dice que el inversor es fue el que tomó la determinación por una reestructura de la obra, por buscar otro mecanismo de construcción, y evidentemente lo que nosotros sabemos, tenemos claro que este tipo de maniobras de las empresas lo que hacen es tratar de tironear al inversor para sacarle un nuevo contrato, para poder sacarle más plata, es decir, y utiliza a nuestros compañeros de escudo en el medio de esto, este tipo de negociaciones que ya estamos curtidos de atravesar este tipo de conflictos donde las empresas y los inversores, para disputarse entre sí, nos ponen en el medio a nosotros, a los trabajadores, jugando con la vida de cada uno, con la necesidad de cada uno, con la familia de cada uno. Por lo tanto, nuestra solidaridad con los compañeros de Criba, que están todos los días en el centro de trabajo allí, armando una olla, torta frita, están afuera en la defensa de los puestos de trabajo. Se va a desarrollar una reunión nuevamente hoy en el Ministerio de Trabajo y esperemos que allí se logre revertir esta situación que es calamitosa por parte de una empresa que nos quiere vender, que es seria, y cuando llegan a este tipo de instancias es totalmente lo contrario. Lo que sí es cierto es que ahí va a seguir la lucha, van a seguir los compañeros peleando por incorporar a los trabajadores a su puesto de trabajo, que en realidad no deberían haber cesado en el medio del Consejo de Salario. Y para terminar, bueno, un poema que tiene que ver con el momento que estamos atravesando, se llama Triunfo. En la batalla de la vida luchamos con fuerza, superando obstáculos, desafiando la incertidumbre, con determinación y coraje. Avanzamos sin tregua hasta alcanzar la cima, la meta tan lejana. El triunfo es nuestra recompensa, la victoria merecida, fruto del esfuerzo constante y la fe inquebrantable. Brillamos con luz propia como estrellas en la noche, iluminando el camino para aquellos que siguen detrás. Que el triunfo nos inspire,
que nos impulse a soñar, a creer en nuestras capacidades, a perseguir nuestras metas, porque en cada desafío, en cada logro alcanzado, descubrimos la fuerza interior que nos hace invencibles. Hasta la próxima, compañero. La Clase Radio. Construyendo perspectiva. Ignacio Bardesio conduce este espacio para reflexionar sobre la actualidad sindical, los derechos en la obra y la perspectiva de quienes transforman el país con sus manos.